Hola, apreciadas y apreciados estudiantes. Ahora ya hemos visto un poco cómo hacer teóricamente el espacio para nuestra pregunta. También hemos visto cómo hacer que se sistematice eso que queríamos como pregunta en un estado del arte. Posteriormente vimos cómo llevar eso a una estructura que tenga que ver con un proceso de capítulos y ahora nos corresponde hablar un poco del cronograma. Sinceramente, dentro de mi experiencia siguiendo una metodología de la investigación, acompañando a varios estudiantes, muchas veces pensamos que el cronograma no es importante, que el cronograma es algo como que podemos hacer rápidamente, una tabla Word que nos diga voy a entregar capítulos y voy a graduarme y ya. Y pensar que lo importante es todo lo demás, el cronograma lo sacamos rápidamente y no importa. Ahora quiero decirles que no es tan así, que pensarnos un cronograma implica no solamente un nivel de juicio con el trabajo que estamos presentando, sino un juicio también con nosotros mismos e incluso con nuestra salud mental. Queremos hablar del cronograma como plantear estratégicamente el trabajo. Entonces, parte de nuestro objetivo del día de hoy es pensar que no hagamos el cronograma por hacerlo, no pensemos que es lo último de poner una tablita muy rápida, sino que nos tomemos el trabajo de pensar cuál es la importancia del cronograma dentro del trabajo de grado. Lo primero que tenemos que saber es que el cronograma cumple una herramienta de control. Es decir, nos va poniendo a futuro cuánto tiempo tenemos para cumplir cada cosa. No lo pensemos de manera alocada o simplona, como yo pongo cualquier fechas, perdónenme, sino que se vuelve la herramienta de control que me está diciendo en mi cronograma, esto lo tengo que haber cumplido para hoy, esto lo tengo que entregar para hoy, esto tiene que ser para hoy. Y eso permite entonces, pensándonos a nosotros mismos, saber qué podemos hacer y no podemos hacer y empezar a organizar nuestro presente desde los próximos futuros, el futuro del mes, del semestre y del año. Además de eso, el cronograma, cuando lo evaluamos ya a nivel del proyecto de investigación, permite hablar de la justificación de la viabilidad. Hay grandes proyectos, ideas súper interesantes, pero que no se adaptan a un cronograma y entonces uno dice, esto no se va a poder cumplir, ¿cierto? Este no se puede cumplir porque es un proyecto magno, hermoso, ¿cierto? Pero eso me requiere tal vez 2 o 3 años, 4 o 5 personas, no una sola persona, no un solo año, no un nivel de maestría, ¿cierto? Entonces, yo ahí mismo diría, aunque suena magistral trabajar ese tema, no hay una viabilidad porque no está acorde con los tiempos que se tienen. Lo mismo pasaría al revés. Ah, parece simple, hay una cosa que quiere hacer, está muy bien detallado, la estructura que presenta de los capítulos está muy bien, conoce el estado del arte, pero realmente ese es un trabajo de 6 meses, como si fuera una pequeña tesina, un final de trabajo de semestre y no una tesis de maestría. Y eso, como lo sé, también por el cronograma. Me muestra esa justificación de la viabilidad, de por qué yo sí voy a ser capaz de cumplir con esa pregunta de investigación en unos tiempos específicos, con unas respuestas y unos entregables específicos. Y finalmente, y lo que les decía que no podemos perder de vista, es que también es un proceso de la gestión de ansiedad. Evidentemente, la elaboración de un proyecto de grado y más a nivel posgradual genera un grado de ansiedad, porque generalmente somos personas adultas que no solamente estamos dedicadas al estudio, sino que tenemos que cumplir con muchas actividades de otros ámbitos, como son la familia, el trabajo, etcétera. Y por ende, la tesis se empieza a convertir en algo que podemos ir dejando de lado, pero que nos aparece a las 3 de la mañana cuando despertamos y decimos no he hecho nada de la tesis, ¿no? Un buen cronograma permite la gestión de la ansiedad, saber que, ok, este mes le dedicaré los domingos de 8 a 10 de la mañana a estos puntos y esto me llevará al entregable que será X o Y del siguiente día. Entonces, no piensen, esta es la primera idea, ojo, no piensen que hacer el cronograma es algo que hay que hacer rápidamente para salir de ello, sino que realmente
vale la pena para pensar estos tres aspectos. Entonces, cuando hacemos nuestro cronograma, tenemos que tener en cuenta estas diferentes dimensiones. El primero es los objetivos. Más que el general, que sería pues lo que quiero lograr en grande, los objetivos específicos. Cada objetivo específico se convierte en una parte del procedimiento del cronograma, ¿cierto? Y eso también tiene que ver con el nivel de innovación del programa. Si mi trabajo es muy innovador, fundamentalmente va a necesitar más tiempo que si simplemente estoy haciendo revisión de documentos o si estoy haciendo otro tipo de actividades. Entonces, esta línea entre mis objetivos y la innovación del trabajo me va a mostrar cómo tengo que desarrollar mi cronograma. Pero ojo, también hay que pensar en los tiempos y en estos tiempos tenemos dos: el tiempo del programa y el tiempo de la investigación, que no se nos puede olvidar. El tiempo del programa y la idea que nosotros tenemos y lo que queremos lograr es que en el segundo año, podamos cumplir con la realización de la tesis. Y hay unos tiempos del programa que a ustedes les pedirá en ciertos momentos ciertas entregas y la idea es que en diciembre del otro año estemos entregando el trabajo. Por ende, eso no es un tiempo como de que nos vamos a dar espacio para pensar, para reflexionar, para hablar del gran proyecto de la filosofía, sino uno que se nos adapte a ese tiempo del programa. Y ese tiempo del programa no se puede dejar de lado con el tiempo del investigador. Cada uno y cada uno de ustedes está en condiciones muy diferentes o también tal vez similares, pero nadie puede saber cómo van a manejar sus tiempos sino cada uno de ustedes. Cómo, qué tiempos tengo yo disponibles, cómo puedo yo sortear eso. Y entonces en eso hay que pensar, ¿cómo logro la excelencia de un programa, tener un trabajo de calidad, pero que yo pueda sortear mis tiempos, ya sea como padre o madre de familia, también, ya sea como trabajador, ya sea como completamente el tiempo de estudiante, pero que quiere lanzarse a un doctorado, entonces tengo que estudiar idiomas, tengo que hacer otro tipo de actividades? El cronograma, cuando ustedes se piensen en el cronograma, pongan estos cuatro campos y el cronograma es la resolución de estos. Entonces, ¿qué apartados tenemos que tener cuando empezamos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos el cronograma? Poquito esta imagen, como pensar, Dios mío, me tengo que programar a un año y esto tiene que salir así. Hay que tener en ese cronograma, en esas tablas, los objetivos específicos. Ese objetivo específico lo vamos a desagregar en tareas importantes. Ojo, no toda tarea tiene que aparecer en el cronograma. Tareas muy específicas como voy a ir a la biblioteca, voy a escribir 3 páginas, voy a ir a preguntar a mi amiga, voy a pedirle a mi amigo que me lea, esas no estarían acá. Son las actividades grandes que permiten la resolución de ese objetivo específico. Tenemos que tener entregables. ¿Qué se entrega en qué momento? Ok, el primer capítulo, el segundo capítulo, el tercer capítulo y los resultados. Y lo tenemos que comparar con tiempo. Fundamentalmente yo les sugiero meses, arrancando de enero, terminando en diciembre, ¿vale? Pueden, por supuesto, contar junio, julio, las vacaciones, porque la idea es que pues ustedes como investigadores, la maestría pararía el semestre, pero ustedes no como investigadores. Entonces, recuerden, estos son los apartados que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Y a partir de eso hay que pensar esas interacciones que pueden atravesarse en esa realización de esos apartados. Por ejemplo, ¿cuáles son esos trabajos, esos tiempos que yo tengo de trabajo individual? Que implicará cuánto yo puedo dedicarle a mi trabajo de grado, qué partes yo estoy. Segundo, las exigencias de la maestría. Recuerden que el trabajo de grado es una parte de la maestría, pero además tienen sus clases y además tienen pues diferentes actividades. Eso lo tienen que pensar como interacciones, aspectos que están ahí marcando la forma en que usted piensa sus tiempos. Tercero, las sesiones de tutoría. Ponga cuántas sesiones de tutoría va a tener en su cronograma. Y piénsense, bueno, ¿valdría alguna posibilidad de una experiencia de investigación como tipo pasantía, como tipo de ir a un congreso, como de explicar mi investigación en otras partes? Entonces, eso también lo podemos poner en nuestro cronograma, que tendría, por ejemplo, productos. Presentación en un evento de tipo nacional, presentación en un evento de tipo internacional, pasantía de 3 meses en otra universidad.
Y entonces, ¿cómo lo hacemos al final de cuentas? En este sentido, entonces sí, hacemos una tabla con las variables vistas, ¿cierto? Objetivos específicos, tareas, tiempos y entregables. Y no simplemente lo piensen para entregar o cumplir la responsabilidad, sino que realmente les sirva para dentro del proceso, que ustedes puedan verlo y proyectarse dentro de eso que tienen que hacer en cada momento. Y ojo, tengan en cuenta que como requisito la maestría les va a pedir en el tercer semestre presentar el primer capítulo. Entonces, saben que para, como mínimo, para productos, para mayo, tienen que tener un primer capítulo. Entonces, eso sería todo alrededor de cronograma. Y lo que les digo, y no lo olviden, no simplemente es un requisito más, es un espacio para pensarnos a nosotros mismos dentro de nuestros tiempos, dentro de nuestras ansiedades y nuestras posibilidades. Nos vemos en otro video.